¿Ya compraron su ley? Ya, licenciado, yo Ya, licenciado. Excelente, Ya, Luis. licenciado. Muy bien, Luis, muy bien. Ese es su machete, muchachos. Luis Tánchez, no quiero que te quedes atrás. Muy bien, Luis Felipe, excelente. No quiero, Abigail, ya estaba agotada. Ay, qué barbaridad. Carla Isabel, hay que llamar por teléfono. Hay que llamar por teléfono para ver cuándo tienen más existencia. Bueno, yo lo que le sugiero es, por favor, que no se vayan quedando atrasados, porque el día de hoy ya es... Ah, bueno, si ya te ofrecieron que mañana te la llevan mañana, ¿ya? Entonces, ya hoy es la segunda clase, ya solo nos quedan 6 clases y ya estamos hablando de primeros exámenes parciales. Entonces, nosotros con la hoja de trabajo del día de hoy ya son 97 preguntas sobre los primeros 10 artículos más la comprobación de lectura. Entonces son 60 preguntas de los primeros 10 artículos. Así es de que, por favor, este sábado y este domingo hagan el esfuerzo de apartar 2 horas para ir poco a poco trabajando. Me imagino que ya muchos, si no van al día, por lo menos han avanzado bastante. Al final de la clase, dejo unos 5 minutos para aquellas dudas, aquellos planteamientos o aquellas preguntas que no las hayan comprendido bien y que con mucho gusto se las vamos a resolver o les vamos a dar la orientación de dónde pueden encontrar la respuesta. Seguimos con el tema entonces de la defensa de la Constitución. Estamos en la pregunta 4, que dice, ¿cuál es la posición de Hans Kelsen en su artículo publicado en 1928 relacionado con la garantía jurisdiccional de la Constitución? Mi pregunta va dirigida a los 149 compañeros que están conectados en estos momentos. Esta pregunta, su respuesta está en la segunda página. Por eso tienen que tener en físico. Por eso tienen que tener en físico, ¿ya? Tienen que tener en físico su comprobación de lectura para que con el resaltador ustedes hagan el esfuerzo de resaltar lo importante del documento y se les facilite, ¿verdad? Entonces, en el segundo párrafo de la segunda hoja de esta defensa de la Constitución, dice literalmente, y después se las ejemplifico y se las explico. Precisamente la discusión sobre esta institución permitirá formular la idea expresa de la defensa constitucional. Kelsen publicará en 1928 un artículo memorable, La garantía jurisdiccional de la Constitución, en la que se defiende su idea clave. La Constitución rígida solo puede ser defendida eficazmente si para garantizar su cumplimiento se crea una específica Corte Constitucional de Justicia. Esa era la posición de Kelsen. Por supuesto que tuvo muchos detractores. Y Leon Duguit, un francés, es de los que más estuvo en desacuerdo con esa propuesta de Kelsen y escribían en los periódicos, en las revistas jurídicas, artículos, libros, especialmente sobre la idea clave de Kelsen, de que él sugirió que en la Constitución de Austria de 1920 se creara un tribunal específico denominado
Tribunal de Justicia Constitucional con el único objetivo de velar por el cumplimiento de la norma constitucional. ¿Y qué? Quienes detentaban el poder político de dominación, es decir, los gobernantes, las autoridades, se sometieran a lo que la Constitución plasmaba, indicaba. ¿Por qué? Porque en la Constitución estaban bien claritas todas las atribuciones y funciones que tenía cada órgano del Estado. Y la idea era someter a esos titulares del poder a la Constitución. No como está funcionando actualmente, que las autoridades, llámense magistrados, llámense presidentes, llámense diputados, llámense ministros, creen que están por encima de la ley, por encima de la Constitución. Y eso no debe de ser así. Porque la idea original es que cada órgano del Estado, para que no haya un conflicto de intereses, no se entrometa dentro de las funciones que le han sido atribuibles a cada órgano del Estado. De esa cuenta, entonces, comenzó por años, que todavía llegaron todavía está en discusión eso, porque muchos están en desacuerdo. Aquí en Guatemala hay muchos abogados especialistas en derecho constitucional y procesal constitucional que dicen que no están de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad porque al haber sido cooptada, perdió su esencia, perdió su razón de ser. Porque el artículo 268 de la Constitución es claro. El artículo 268 de la Constitución es claro. Cuando dice función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente. Es decir, que mientras estemos dentro de un orden constitucional, ese tribunal va a permanecer funcionando, ¿ya? De jurisdicción privativa. Ya ahí hay una diferencia con los demás, con los otros 1,200 tribunales que existen en el país que tienen jurisdicción ordinaria, con excepción de los tribunales de trabajo, ¿ya? Que tienen también jurisdicción privativa, ¿ya? Entonces, de jurisdicción privativa, y aquí está la esencia, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Ese es el porqué de la existencia de la Corte de Constitucionalidad. Velar porque las autoridades respeten el ordenamiento jurídico. Vuelvo a insistirles, estimados amigos, si algún compañero les escribe al WhatsApp de que no pueden ingresar a la clase, que dirijan inmediatamente su solicitud a atención al estudiante, porque ahí les van a resolver el problema. Yo no puedo darles admisión. Dania Regina, dime. Licenciado, ya se les indicó en el chat a ellos que es por medio de que se comuniquen a atención al estudiante. Excelente, muchas gracias. Solo ellos preguntan que a qué correo deben comunicarse. ¿Usted podría apoyarlos con eso? Ahí sí te quedo mal. ¿Alguien de los presentes sabe cuál es el correo de atención al estudiante? Licenciado, disculpe que lo interrumpe. Sí. Allá en Classroom tira, digamos, el icono del Meet. Pueden apachar ahí y entran de una vez. Oigan lo que dice nuestro compañero William Ronaldo. En Classroom, en el icono. Arriba de donde dice el nombre del curso, arriba del nombre del curso, ahí está un icono del Meet. Ahí pueden apachar y entran directamente. Excelente, muchas gracias, ¿ya? Perdone, Lic. Sí, dime. Siempre y cuando estén asignados a la sección.
el correo con el que se asignaron, si no, no los va a dejar entrar. Correcto, eso es, Elena, exactamente, eso es. Si están asignados al correo institucional y asignados a la sección, como dice William Ronaldo, entran directamente, ¿ya? Ahí está el correo. Atención al estudiante, punto, derecho, arroba, ahorita lo vemos. Atención al estudiante, punto, derecho, arroba, gmail.com. Muchas gracias por el apoyo. De verdad, se les agradece. También dice Cristian, por Facebook, Messenger, atienden a los de atención al estudiante. Excelente. Gracias por la información. Gracias por la información. O sea, pero si, como dice Elena, si no están con el correo que inicialmente consignaron, que es un Gmail, y luego no están asignados a la sección, no les va a permitir ingresar a la clase. Disculpe una consulta, este no es mi correo, el institucional, pero me dejó entrar con este correo. Bueno, hay gente que nació con suerte. Sí, deja entrar, licenciado. Digamos, con eso al apachar el icono deja entrar. Ah, vaya, muy bien. No hay ningún problema porque hay muchos compañeros que digamos, no están ingresando con el correo institucional, entonces Correcto. Sin ningún problema. Muy Pero bien. es importante que usen el correo, el que está asignado en la facultad, para que ahí sí no tengan ningún problema los compañeros. Ahí nos acaban de plantear otro correo. En donde este ya va más directo porque dice también Astrid Janet Bertetón, muchas gracias. Derecho.coordina 3 y 4 @usac.edu.gt. Ahí lo pueden ver en el chat. O sea que sí deben de comenzar como futuros abogados y abogadas, deben de comenzar a indagar cuál es la razón. Joseph Emanuel, dime. ¿Qué tal, licenciada? Solo por si se atreve a sugerir, ¿va? Que para que de verdad haya un verdadero filtro, para que no puedan entrar personas con correos no institucionales, que sugiera que se mande una invitación directamente al correo, que cada curso mande la invitación, así sí no van a poder entrar aunque le den en el icono de Meet. Fíjate, Joseph, que en mi caso, yo desde la semana antepasada, yo ya tenía preparado mi Meet, mi Classroom, ya había subido todos hasta por fechas y todo. Pero el viernes pasado, el licenciado Cáceres, que es el de procesamiento de datos del director, el jefe, me creó mis 4 secciones. Me creó las 4 secciones. Y en cada sección entro al Classroom y entro al Meet en cada sección. Entonces, al final, a mí, lo único que tuve que hacer es trasladar otra vez, trabajar doble, trasladar las tareas al Classroom, pero lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Dimas Francisco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El problema de esto es de que no están directamente autenticados sus datos dentro de la facultad para que la misma facultad les envíe por correo la invitación para que ellos ingresen. Correcto. Entonces, sin ofender a nadie, correcto, no es primera vez, no es primer semestre, creo que ya llevamos más de 4 semestres en lo mismo y todavía continuamos en esta situación. Entonces, yo pasé esto la primera vez, directamente todavía estaban atendiendo en la universidad. Yo me tuve que actualizar dentro de la compu, pero primero fui a actualizarme directa y personalmente a la universidad. Desde ese momento yo nunca ya no he tenido ningún tipo. Excelente. Muchas gracias por la aclaración, Dimas Francisco. Muy bien. Excelente. Aprecio mucho eso. Bueno, sigamos pues. Entonces, como son sus compañeros, por ejemplo, Ian Alejandro, que veo ahí el icono de ello, Ian Alejandro, la clase anterior no pudiste entrar. Algo por ahí, Ian Alejandro. ¿Ya? ¿No? ¿Bien, ¿sí puede entrar? Ah, sí. Ah, vaya. ¿Sí?
¿O entraste tarde fue la cuestión? No, tendrá No, tiempo. bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Daniel de Jesús? ¿Todo bien? Claro que sí, Billy. Mucho gusto de saludarlo. Primera Igualmente, un vez. abrazo, Estoy ahí. un abrazo. Bueno, Un abrazo, sigamos. Billy. Un abrazo a la distancia. Sigamos, pues, muchachos. Entonces, esa es la función esencial de la Corte, pero estando todo el sector de justicia cooptada, entonces muchos abogados ahorita que se dedican al litigio de garantías constitucionales dicen, mire, qué fiasco con la Corte de Constitucionalidad. Ya no es aquel tribunal que vela efectivamente porque se respete el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Aquí hay un irrespeto absoluto por las leyes, comenzando por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esas controversias siempre van a existir, pero al final, en la mayoría de los países del mundo, todos tienen un tribunal específico que se denomina Tribunal de Justicia Constitucional y, como le llamamos nosotros, Corte de Constitucionalidad. Y si me dicen que está cooptada, sí, señores, tienen razón, también está cooptada. ¿Y está cooptada para qué? Para que ahora que haya convocatoria a elecciones, pues los peones que están trabajando en la Corte de Constitución se muevan al sabor y antojo de quienes tienen el poder económico y tienen el poder político y tienen el poder militar. Así es sencillo. Y el poder del narcotráfico y el poder de... Pero ahí, sigamos. En la pregunta 5, Héctor Fix Zamudio, mexicano, formula el concepto de la defensa de la Constitución diciendo, eso está en la tercera hoja, muchachos. En la tercera hoja, los que tienen en físico su documento, en el segundo párrafo, dice, y después lo explico, ha sido el jurista, y si tienen su resaltador de cualquier color, ya, úsenlo para subrayarlo. Ha sido el jurista Héctor Fix Zamudio el que en América Latina ha profundizado más en el tema, sobre el que ha reincidido enriqueciéndolo en los últimos años. En uno de sus últimos estudios formula el concepto al afirmar que, puntos suspensivos, y esto es lo que deben de subrayar, la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales. Eso es lo que tienen que subrayar. Ahora yo se los explico, más fácil, para recalcarles lo que Héctor Fix Zamudio habla de cómo debemos de entender la defensa de la Constitución. No sin antes, les recuerdo, porque ya se lo dije en la clase anterior, que siempre que se va a emitir, a crear, a hacer una nueva constitución en cualquier país del mundo y que tenga conceptos rígidos, entonces al hacer la constitución, los constituyentes van a incluir dentro de la normativa constitucional los mecanismos o la herramienta que va a proteger a la Constitución de las constantes violaciones de que es objeto por parte de los que ejercen el poder político de dominación, es decir, los gobernantes o las autoridades de cualquier naturaleza. Entonces,
¿Cómo se integra la defensa de la Constitución? Vean mis brazos, uno hacia la izquierda y otro a la derecha. La defensa de la Constitución se integra por todos aquellos instrumentos jurídicos. Todos aquellos instrumentos jurídicos, brazo izquierdo. Todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales, brazo derecho. Y entre ambos instrumentos jurídicos y procesales van a defender a la Constitución cualquier ciudadano o cualquier institución. ¿De qué? De la violación que puede ser objeto por parte de los gobernantes o de las autoridades o de los mandamases. Pero ¿cuáles son los instrumentos jurídicos? Los instrumentos jurídicos es para Guatemala todo el ordenamiento jurídico vigente. Todo el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, todas las normas de carácter ordinario que están vigentes, todas las normas de carácter reglamentario que están vigentes, la doctrina legal, la jurisprudencia, los tratados, los convenios, todo el andamiaje jurídico, todo el conjunto de leyes y de normas que están en vigencia en estos momentos en Guatemala. Esos son los instrumentos políticos. Esos son los instrumentos políticos. Por ejemplo, hablemos de la doctrina legal. Los que tenemos la ley, vayámonos al artículo 43, a la página 23. A la página 23, artículo 43, habla de la doctrina legal. Y dice: la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Y hay una llamadita ahí, un pie de página, la 80, que dice, explica qué son los fallos contestes, cuando dice decisiones emanadas por el órgano jurisdiccional competente en un mismo sentido. Eso quiere decir los fallos contestes. Decisiones emanadas por el órgano jurisdiccional competente en un mismo sentido. Pero solo la Corte de Constitucionalidad y o la Corte Suprema de Justicia en materia de recurso de casación. ¿Ya? Sigamos con la lectura del artículo. La Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Y hay otra llamada, la 81, que dice, análisis o estudios realizados por juristas conocedores del mundo jurídico en relación a una norma, tomando en cuenta que carece de toda fuerza obligatoria, aunque es una fuente importante, inmediata de derecho. Y nos manda al artículo, ve el artículo 47 del Acuerdo 1/2013 y al artículo 621 de la ley del Código del Decreto 107, Código Procesal Civil. Nos vamos al artículo 47, solo por confirmar. Vayámonos a la página 99. Página 99 de la ley. Artículo 47. Dice, subrayenlo, por favor, doctrina legal. Y hay una llamada ahí, la 231. ¿Ya? Dice, ver el artículo, me regresa al artículo 43, ver el artículo 43 del decreto número 186, Ley de Amparo, Decisión Personal y de Constitucionalidad, el cual contempla la interpretación de las normas constitucionales y otras leyes contenidas en las sentencias provenientes de la Corte de Constitucionalidad. Leo el artículo. La Corte de Constitucionalidad podrá ordenar su doctrina legal mediante la emisión de autos acordados, tanto por innovación como por apartarse de la jurisprudencia anterior. Luego me voy al Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 621. 621, que habla de la casación de fondo.
pero para que ustedes no se queden en el aire, regreso al artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto 107. Dice el 619, si tienen resaltador, subrayenlo. Legitimación. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy aprendimos esto. Todos los recursos de casación que se interpongan por los interesados deben plantearse directamente ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Pleno, ante los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Hoy aprendimos eso, pan para el matate. Un recurso que es un medio de impugnación, como la revocatoria, la nulidad, la apelación, también la casación es un recurso ordinario, extraordinario, no es una tercera instancia, no hay 3 instancias en Guatemala, solo hay 2 instancias. La que se ventila en primera instancia, y si no estoy de acuerdo con el fallo, apelo. Me voy en apelación a la segunda instancia. Y si cabe el recurso extraordinario de casación, pues me voy a la Corte Suprema de Justicia e interpongo la casación. Y si la casación no es casada, todavía me tengo el proceso de amparo, que no es una continuación de este proceso, sino lo que va a hacer el amparo es si hubo violación al derecho a la legítima defensa o al debido proceso de cualquiera de los sujetos procesales. Porque esa es la esencia del amparo. Revisar si se violentó con una decisión del juez o con una fundamentación equivocada y se le negó el derecho a la legítima defensa o al debido proceso, o se le causó un agravio personal y directo a una de las partes. Entonces, voy al amparo para que ante el tribunal competente vea, estudie, analice mi agravio personal y directo y si me asiste la razón de que el juzgador violentó con su decisión, su accionar o no accionar, me violentó mínimos derechos contenidos en la Constitución. Para eso es el amparo. Para eso. ¿Ya? Y con eso estoy agotando la definitividad procesal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante del artículo 621 de la legitimación de fondo, por eso comencé con el 619, ¿quiénes tienen legitimación para interponer la casación y ante quién? El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los objetos, bla, bla, bla. Eso ya no nos interesa. Y el 621 dice, casación de fondo, porque hay 2 casaciones. Hay casación de forma y hay casación de fondo. ¿Ya? Y procede única y exclusivamente contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia no consentidos expresamente por las partes que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Aquí de una vez nos dice, mire, si usted quiere interponer casación, tiene que ser en juicios ordinarios de mayor cuantía. ¿Cómo así de mayor cuantía? Entonces, nos vamos, cuando ustedes vean sus procesales, ya el profesor los va a llevar de la manita y les va a dar las reglas generales de la competencia. Artículo 7, jurisdicción y competencia. ¿Ya? Es que es muy lindo el derecho, es muy lindo, ¿ya? Pero ustedes están comenzando y no quiero confundirlos en absoluto. Sigamos.
Vuelvo a retomar el tema. Defensa de la Constitución integrada por los instrumentos jurídicos y procesales. Jurídicos, todo el ordenamiento jurídico vigente. Procesales, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos o de carácter general. Son solo 4 artículos que la Constitución regula como herramientas procedimentales. Es decir, que si yo, como afectado, voy a invocar cualquiera de las garantías constitucionales, la que regula el artículo 263, exhibición personal, la que regula el artículo 265, amparo, la que regula la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, 266, y la que regula la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, artículo 267. Si invoco cualquiera de las garantías constitucionales que la Constitución contempla en los artículos que les acabo de mencionar, pues el tribunal competente se va a convertir para esos sujetos procesales que están invocando cualquiera de esas 4 garantías constitucionales, se va a convertir en un juzgador o en un tribunal que va a impartir justicia constitucional. No va a impartir justicia ordinaria, como los restantes 1,200 tribunales que hay en el país, no. Si a un juzgado de la antigua, a un juzgado de primera instancia, o a un juzgado de paz de Misco, o de Villanueva, o de Amatitlán, viene alguien a mano en una hoja, bond con líneas, señor juez de paz de Amatitlán, yo, fulano de tal, de 40 años, casado, guatemalteco, estudiante, para recibir notificaciones señalo la dirección tal y tal de Amatitlán. Atentamente comparezco a interponer una exhibición personal a favor de mi hermano fulano de tal, quien se encuentra detenido en contra de su voluntad en la estación de la Policía Nacional ubicada en tal parte, por lo que de manera atenta solicito su exhibición personal. Guatemala, 20 de julio. Así, qué auxilio de abogado, qué formal, nada, así, paz. Y el juez, al recibirla, están invocando una garantía constitucional. Inmediatamente el juez pone a trabajar el engranaje. ¿Por qué? Es viernes. Es viernes y son las 3:30 de la tarde cuando van a cerrar los tribunales, ya para irse a descansar todo el personal. Pero a las 3:25 llega esa persona con ese memorial que hizo a mano y lo presenta. Y el comisario, cuando lo recibe, lo sella y le sella la copia y le pone 20 de julio 2022, 15:28 horas. Está dentro del horario laboral normal, porque ellos se van a las 3:30. Inmediatamente al juez, señor juez, mire, la gran puchica, no puede ser, no hombre, llámelo, ya se fue, señor juez, la gran puchica. Bueno, muchacha, nadie me sale. Acaban de interponer una garantía constitucional, una exhibición personal. Así es de que, disculpen, pero se ve el juez, como el juez conoce el derecho, ¿verdad? Toma su ley de amparo, se va al artículo 5, saquen su ley, saquen su resaltador, y dice el artículo 5 de la ley
principios procesales para la aplicación de esta ley. Aquí hay amparo, hay exhibición personal y hay constitucionalidad. O sea que esos principios rigen para esas tres instituciones. Entonces dice, en cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. ¿Y cuáles son los procesos que rigen la justicia constitucional? Parezco repetitivo, disculpen, pero es que necesito irles poco a poco bombardeando, porque están en cuarto semestre, no manejan procesales. Entonces, en cualesquiera procesos relativos, y algunos no tienen ni siquiera la ley, y entonces están apuntando como pueden, y eso pues me provoca desasosiego. En cualesquiera procesos relativos a la justicia rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horas son hábiles. Los 365 días, las 24 horas son hábiles para esos procesos de justicia constitucional. ¿Cuáles? La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. ¿Y por qué? Porque están reguladas en la Constitución, por eso es justicia constitucional. El juez, cuando conoce una exhibición, va a impartir justicia constitucional. Entonces, todos los principios, todos los días y horas son hábiles. Y tiene una llamada, dice el juez, como él tiene esta ley, llamada 9, principio de derecho de defensa, no, principio de días y horas hábiles. En los asuntos relativos a los procesos de justicia constitucional, se considera que todos los días y horas son efectivos y disponibles. Esto debido a la importancia de los derechos que tutela y la necesidad de respuesta pronta por parte de las autoridades respectivas. Se fregó el fin de semana para los que trabajan en ese tribunal de Amatitlán. B. Las actuaciones serán en papel simple. Hay una llamada 10. Principio de simplicidad en las actuaciones. Busca evitar las formalidades innecesarias y engorrosas en la tramitación de los procesos de las acciones constitucionales, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelve en definitiva. Inciso C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia, llamada 11. Principio de brevedad en las notificaciones. Debido al carácter de urgencia de la tramitación de las garantías constitucionales, es necesario evitar acciones que puedan retardar innecesariamente el proceso, por lo que se debe informar a los interesados sobre todo lo actuado y resuelto en la brevedad de lo posible. Inciso D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Llamada número 12. Principio de prioridad en el trámite. Se debe dar prioridad a la tramitación de las acciones constitucionales, ya que se encuentran en juego el orden constitucional, la integridad y libertad de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, bueno, el juez dicta las primeras medidas y él debe de constituirse asociado como corresponde, es decir, en la resolución de trámite, de mero trámite de esa exhibición, asociado el secretario, el oficial y el notificador, y va tipo 11, 12 de la noche, si fue presentado a las 3, en lo que se ponen de acuerdo y la gran diabla. Tipo 2, medianoche, 1 de la mañana, acude a la estación de la policía. Habla con el jefe de la policía, pide hablar con el que está retenido y le dice, hágame el favor, señor comisario. Tengo una exhibición personal y yo vengo en nombre del Estado de Guatemala a verificar, atendiendo al derecho de defensa que estipula la Constitución, sí, la persona que está retenida
hay orden de juez competente, dictada por juez competente que ordena su detención y o fue sorprendido en flagrancia, cometiendo el ilícito penal. Tráigamelo, por favor. Y quiero ver las razones por las cuales está detenida. Entonces aquí ya ustedes se van a la derechos del detenido, notificación de la causa, interrogatorio de los... O sea, todo está en la Constitución. El juez debe de saber el artículo 12, ¿verdad? La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no sean preestablecidos legalmente. Bueno, pero ya, yo quiero irme a la exhibición personal, porque aquí está. Y me remito al artículo, a partir del artículo 82, lo que tiene la ley. A partir del artículo 82, página 34 de esta ley. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se les restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Y hay una llamada, la 119. Esa es la finalidad de la exhibición personal. Pero en el título de la 118 hay una llamada a la 118 que dice: garantía constitucional que busca proteger la libertad individual de los ciudadanos, actuando en contra de amenazas de privación de libertad, detención ilegal y vejámenes en contra de personas detenidas de forma legal. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 263 de la Constitución Política de la República, derecho a la exhibición personal. Es conocida doctrinariamente como habeas corpus. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en el artículo 7 regula lo concerniente al derecho a la libertad personal, el cual manifiesta que todo sujeto goza de libertad, prohibiendo de esta manera la privación de la misma, salvo casos estipulados por las normas internas. De esta manera, la protección que se otorga trasciende a las condiciones físicas del sujeto, por lo que el artículo 5 del Cuerpo Normativo Internacional garantiza el respeto a la integridad física, psíquica y moral, aboliendo en su totalidad todo tipo de actos crueles e inhumanos que afecten integridad personal del ser humano. Con todo eso, el comisario, mire, no hay orden de juez competente. ¿Cómo no? Y si no hay orden de juez, ¿qué delito o qué ilícito penal estaba cometiendo? Bueno, en realidad él no fue sorprendido en flagrante. Lo que pasa es que aquí vino una señora a decir que él lo maltrató y por eso es que es una detención ilegal, señor juez. Y yo, como juez, puedo deducirle las responsabilidades penales correspondientes por una detención ilegal. Llama al sujeto, lo identifica. Mire, ¿por qué? Y resulta que efectivamente él venía caminando y la señora se confundió y pensó y lo comenzó a maltratar y se fue a quejar a la policía. No había funa. En ese mismo momento, el juez levanta el acta y ordena su inmediata libertad. Y puede deducirle las responsabilidades penales correspondientes, porque ahí prácticamente está secuestrado. Hay un plagio. Hay responsabilidad penal para el comisario de la policía y los agentes capturadores. Vean cómo funciona una garantía constitucional. ¿Me estoy dando a entender? Pregunto. Claramente, licenciado, muy buena explicación. Muchas gracias. Tenemos todavía 9 minutos para ir. Sí, Karen, por favor. Karen. Sí, buenas noches, licenciado. No sé si estaré bien o no, pero eso se podría aplicar por eso a veces, por ejemplo, cuando sucede un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces,
póngale, agarran a un patojo, por ejemplo, y lo agarran y después dice la gente, ¿por qué lo dejan libre? Pero es que no lo vieron en la acción y pues supuestamente no hay una orden. ¿Se aplica ahí también? Gracias. Pues sí, pues lamentablemente, si tú te pasas ahí por la Sexta Avenida y 19 calle, 20 calle, en las esquinas están los patojos robando los Ray-Ban, robando los celulares y los corren y los pasan dejando al mercado y cuando llega la policía lo captura, pero no hay cuerpo del delito. Y mucha gente, la mayor parte de la gente no quiere problemas porque sabe lo engorroso que es. Mire, señora, ¿qué pida? No. Entonces, si no hay un acusador personal directo que señale y que demuestre que le fue robada su billetera o su celular y todo, entonces los agentes de la autoridad no tienen elementos suficientes para consignarlo. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Sí, licenciado, gracias. Y regularmente lo que están haciendo ahora, bueno, siempre lo han hecho así, siempre. Ahora hay unas discotecas en determinados lugares y los patojos pues se les va la baranda. Yo no digo que no tienen derecho a divertirse, por supuesto, pero salen hasta aquí, salen bien pipas, salen que ya no, y todavía se suben al carro y a 2 cuadras está la patrulla escondida en un lugar y solo ve que salió el cuate, cambio de luces y pues, documentos, el otro no puede ni hablar ni nada. ¿Y qué pasa? Fácil es que lo conduzcan porque están en la obligación, pero a ese joven se le va a hacer desgracia la vida porque el ingreso al penal es fácil, a un preventivo es fácil. La salida, muchachos, la salida es terrible. La salida es complicada. La familia se pone en la espera. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué? Mejor transemos. Llegamos a un arreglo y soltamos. Desgraciadamente caemos en esa corrupción, pero es preferible eso y no estar en un preventivo. Eso se los garantizo. Y por favor, si van a asistir con medida, tomen con medida. Y si pueden tener un piloto consignado, ahora están los Uber. Contraten un Uber conocido. O sea, ¿cómo evitar clavos ahí? Lo que pasa que no pensamos con la cabeza. Pero eso es lo que sucede, Karen, regularmente. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Licenciado, pero también puede aplicarse al revés, porque, por ejemplo, a mí me pasó, por no conocer esto que usted nos está enseñando, alguna vez me pasó que detuvieron el lugar donde yo iba y al muchacho que estaba mal, y a mí me consta que no, pero no sabíamos cómo defendernos, porque no, o sea, el policía no, que esto, y así le digo honestamente, dinero querían. Entonces sí, tuvimos que contar el dinero porque no conocíamos el preguntar la orden, por qué fue, o si había algo malo, si no lo había, pero la ignorancia de uno en ese tiempo. Gracias, licenciado. No, y eso sigue vigente, y no creas que principalmente va dirigido los malos agentes de la autoridad hacia los patojos y patojas. Pero no creas que con los viejos, así como yo, que no. Yo me recuerdo hace como un par de años, fui a dejar a un compañero ahí por la avenida del Cementerio, zona 3. Es peligroso. Yo te dejo en la entradita, mano, y medio entré media cuadra de la avenida del Cementerio. Medio entré. Y salí. Más me tardé en dejarlo que en salir. Como en la cuadra, ya me venía siguiendo una patrulla, un pick-up. Y me hizo cambio de luces y la sirena. Eran como las 11:30 de la noche. Pues yo venía bien, yo vengo normal. Ya cuando se dirigen a mí, se me acercan, pues no me queda más que poner los intermitentes, cerrar mis vidrios y dejarlos así, solo para que me oigan y oírlos a esta distancia, ¿ya? Y bueno, me quedé, apagué el carro, puse los intermitentes. Eso, papeles, por favor.
saqué la tarjeta de circulación y mi licencia en orden. Lo mismo que hace, más dan la vuelta, llaman por radio, que ti, y cansada, y haciéndome la cansada, y mire, ¿y qué fue a hacer a la zona 3? A dejar a un compañero. Pero, ¿y qué? ¿Tengo derecho o no? Pero yo así calmado. No, pero es que usted sabe que el peligro, que y nosotros estamos para resguardar la integridad, que tal. Yo dejando. Pasaron 5 minutos, pasaron y llamaba por teléfono y veía las placas de este lado, del otro lado. Y yo tranquilo. Porque él lo que quería era que cayera en el juego de él. Es que los juegos psicológicos se dan a cada momento. ¿Ya? Los juegos psicológicos. Y uno cae en la trampa. Cae como víctima, cae como salvador o cae como perseguidor, pero uno cae. Entonces, ya como a los 15 minutos... Entonces bajé un poco el vídeo. Agente, pero ya así con voz, ¿qué pasa con mis documentos? No, es que, mire, entonces ahí saqué mi carnet de abogado y mi notario. De repente, ¿que le sirve esto? Le dije, pero ya así con la cara brava, no, Lick, no, perdone, que le vaya bien, Lick, mucho gusto saludarlo, disculpe. Hijo de la gran, ¿ya? O sea, pisto querían. Mi papá siempre... Él manejó camión de gasolina que traía de la planta de Mauricio o de Puerto Barrios a las gasolineras de acá. Pero mi papá era bravo, ya conocía a todos los motoristas mordelones. Y cuando lo paraban, se bajaban, papá, bro, mira, hijuela, si me vas a pedir pisto, no tengo. Y el policía mejor, no, que le vaya bien, jefe. nunca le sacaron mordida a mi papá, que en paz descanse. Pero lamentablemente esa mala costumbre se sigue dando. El consejo es no caer en el juego de ellos, en la provocación. Esa es la clave. Sí, jefe, tienes razón. Sí, jefe, tienes razón. Sí, jefe. Sí, no le das por dónde. Sí, jefe. Sí, jefe. Tienes razón, jefe. Disculpe, jefe. Y ahí, no le das por dónde. Y ellos no, jefe. No. Mire, entonces, ¿lo vamos a conducir? Está bien, jefe. Perfecto. No, pues, y como saben que no tienen elementos para conducirte al final, te la hacen cansar, pero te dejan ir. No caer en el juego. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Héctor Fix Zamudio dice, miren, para estudiar la defensa de la Constitución, esquematicémosla. Hablemos de la protección de la Constitución y dividámosla en garantías constitucionales. ¿Y qué es la protección a la Constitución? Todos los instrumentos jurídicos. Todos. Instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Y los instrumentos procesales, el amparo, la extinción personal y la inconstitución. Entonces, hoy hablamos de la protección de la Constitución. Dice, está constituida, como hemos apuntado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Y pueden ser de diversos caracteres, político, económico, social y de técnica jurídica. Y esos están dentro de la Constitución. El día lunes, el tema va a ser la protección constitucional. Así es de que, por favor, impriman su documento y lean todo lo relacionado a los instrumentos políticos, controles intraórganos e interórganos. Y probablemente vayámonos a los instrumentos económicos, la Contraloría General de Cuentas, la ley del presupuesto. Tal vez nos da chance también para ir a los instrumentos sociales, hablar de los partidos políticos, de los grupos de presión y, por último, la rigidez constitucional. No, eso llora sangre, Edwin, eso llora sangre. Aquí me quedo, jóvenes, si hay preguntas estoy a la orden. Buenas noches, una consulta. Ándale. Fíjese que estaba leyendo la guía que compartió hoy, sí, la hoja 2. de trabajo 2, ajá. Sí. Y estaba leyendo la pregunta número 1. Sí. Me entró una duda. Dice la pregunta 1. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Y dice, entre signo de interrogación,
a qué modalidad del amparo se refiere. Correcto. Vengo aquí al texto, Sí. a la ley, Ujú. y si no estoy mal, comienza en el artículo 8. Sí, del 8 al 10. Ajá, del 8 al 10. Y cabal, el artículo 8, objeto del amparo, esta parte del texto. Pero les soy honesto, no logro entender a qué modalidad se refiere. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Sería el objeto del amparo. Vamos a leerlo ambos para que comprendas tú y los demás compañeros. Te hubiera sido al 265 de la Constitución, pero bueno, estamos en el 8. Vayámonos al artículo 8. Objeto del amparo. ¿Ya? Lo que pasa, ¿qué ley tienes? ¿Tienes esta ley? Sí, esa misma. Hoy la fui a comprar. Hoy la fuiste a comprar. ¿Y Ajá. qué dice la cita número 17? Fin preventivo del amparo. Ah, ahí está la respuesta. Ya entendí. Ok, gracias. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. O sea, no ha sucedido el evento, sino solo me están amenazando. Esa es una modalidad preventiva, modalidad o el fin preventivo de amparo, es una modalidad preventiva. Y luego el resto del artículo, o restaura, o como quien dice, o repara el imperio de los mismos con lo. Entonces, esa es modalidad restauradora o reparadora. ¿Lo comprendiste? Sí, Link, ya me quedó. Es que no había leído la cita. Gracias. Para eso son las citas, muchachos. Para eso son. Por eso esa ley se la recomiendo. Este fin de semana, ustedes ya van a comenzando a sentir el sabor. Sí, y eso que yo no estoy platicando nada de amparo, pero ustedes cuando comience con las incidencias del amparo, que les suba el documento 2, ya ustedes se van a hacer reyes, y se van a sentir mamones de que realmente ya no son tan neófitos en el tema del amparo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido un placer haber compartido esta clase con ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Les suplico, por favor, a quienes no hayan comprado su ley, que lo hagan prontamente. Háganlo prontamente, por favor, porque es como estar así, atados de mano, no poder avanzar. Tengo la voluntad del tiempo, pero si no tengo la ley, estoy atado. Por favor, feliz noche, feliz fin de semana, que el sábado y domingo 2 horas en cada uno y pongamos las 97 preguntas al día. Ya llevamos 97 preguntas. El próximo lunes, si Dios me presta la vida, tempranamente le subo la hoja de trabajo número 3. ¿Qué será? Que comprenderá del artículo 11, que dice competencia, del artículo 11 al artículo 18, y ahí se incluye el auto acordado 1/2013. Serán otras 30 preguntas. Feliz noche. Bye, bye. Feliz noche, Ley. Feliz noche, licenciado. Graciosa historia. Descansen. Feliz noche.